la estabilidad de las orillas de los ríos. Los ríos y las corrientes de agua generan problemas de estabilidad en las orillas, relacionados generalmente con la erosión. Los ríos erosionan el fondo de los cauces y erosionan las orillas del cauce. En ese proceso de profundización del cauce y erosión de la orilla, se pueden producir muchos problemas de inestabilidad. Debe entenderse el río como un elemento vivo, como un elemento activo dentro de la naturaleza, que tiene sus épocas. Y el río en toda su longitud se comporta en forma diferente, o sea, en cada parte del río el comportamiento es diferente por su pendiente, por sus caudales, por el proceso de erosión. Deben entenderse en un río varias etapas. La etapa de formación. En la parte alta de las montañas, el río está naciendo, se está formando, se está profundizando el cauce en forma relativamente rápida y se están generando problemas de estabilidad en las laderas del río. La pendiente generalmente en la zona de formación de los ríos es mayor del 10% y muchas veces llega al 100%, o sea, a los 45 grados de pendiente. Más abajo en el río se encuentra en juventud, zona de mediana montaña, con cauces encañonados, valles relativamente angostos, se profundiza el cauce y también hay inestabilidad lateral. Las pendientes en la zona de juventud generalmente varían del 2 al 10%. Ya llegando a los valles, al final del río viene su época de madurez. En la zona de madurez, generalmente las pendientes son menores al 2%. El cauce divaga. El cauce divaga en forma de trenzas o en forma de meandros. Río maduro. Zona de intensa erosión lateral y estabilidad. Finalmente, cuando va llegando a su desembocadura, cuando está llegando generalmente al mar, predomina la sedimentación sobre la erosión. Las pendientes son muy cercanas al 0%, la pendiente promedio. Grandes áreas de sedimentación y grandes planicies de inundación. En la zona de formación, la zona de juventud, la zona de madurez y la zona de vejez del río, el comportamiento es diferente. Típicamente, un río genera problemas de estabilidad porque se profundiza y porque trata de ampliar su cauce o de divagar su cauce. Más que ampliación de cauce, es divagación del cauce, profundización y movimiento lateral. Acá vemos, por ejemplo, en esta fotografía, el río Chicamocha, en la zona de Santander. Un río encañonado, ¿sí? Un río en juventud, cauces encañonados,
erosión lateral, profundización y en muchos casos sedimentación. O sea, unas zonas erosionan, otras sedimentan, generando en este caso cauces semitrenzados. La erosión en el río está generalmente relacionada con la turbulencia de las corrientes. Erosión alta cuando hay alta turbulencia. La turbulencia muchas veces usted no la ve en el río. Usted ve unas onditas en el río, pero en el fondo hay unas corrientes secundarias que generan turbulencia. Es más importante la turbulencia que la velocidad. Y la turbulencia puede darse a velocidades relativamente bajas, aunque la velocidad en sí también produce turbulencia. Los ríos erosionan principalmente por turbulencia en el flujo. La turbulencia es la que produce la erosión. Los procesos de erosión en un río están relacionados principalmente con las corrientes secundarias, no con la corriente principal que va en dirección río abajo, sino con las corrientes secundarias, corrientes en muchos casos elípticas, en muchos casos circulares o de formas diversas. Esas corrientes secundarias que no se notan en la topografía del río, esas corrientes secundarias son las responsables de la mayor parte de la fuerza atractiva de la corriente y de la erosión. La erosión genera inestabilidad. La erosión es el producto de la turbulencia. De la turbulencia principalmente relacionada con las corrientes secundarias dentro del flujo. Esas corrientes secundarias son muy fuertes en las curvas. O sea, en las curvas de los ríos, en la zona de la curva, en la parte externa de la curva, se presentan corrientes secundarias que son las encargadas de generar la erosión, de generar la inestabilidad. Efectos de la erosión, ya lo habíamos comentado, el cauce se profundiza, al profundizarse el cauce se inestablece el talud, los factores de seguridad del talud disminuyen al profundizarse el cauce. Profundización del cauce con disminución de los factores de seguridad y movimiento lateral de la orilla. Al moverse lateralmente el río, al erosionar la orilla, aumentan las pendientes. No solamente la pendiente en sí, sino la altura de esas grandes pendientes y genera inestabilidad lateral, profundización del cauce y movimiento lateral de la orilla. El resultado es el río, la morfología del río. La morfología del río es el producto de la erosión, es el producto de la inestabilidad. El resultado es un perfil longitudinal, el río tiene un perfil longitudinal, tiene una forma en sección, tiene una forma en planta. Esa forma del río, nosotros, los ingenieros, podemos interpretar el río con solo verlo, ver su perfil longitudinal, su sección, su forma en planta, para observar dónde erosiona, dónde inestabiliza, dónde se requieren obras de control y cuáles serían las obras de control más eficientes para mejorar la estabilidad del río. La morfología depende de la geología, muy importante la geología. La topografía
las pendientes, las formas del terreno, la hidrología, las lluvias, el manejo de las lluvias, el aporte de sedimentos. Aquí erosiona, pero al erosionar, sedimenta el río. Y el río transporta los sedimentos. Los sedimentos generan corrosión, o sea, al pasar los sedimentos a determinada velocidad, con determinada turbulencia, generan también erosión. Y, muy importante, los efectos externos. El hombre. La construcción de grandes represas. La canalización. La eliminación de las ciénagas generan inestabilidad del cauce del río. El perfil longitudinal va disminuyendo desde la zona de formación del río hacia su madurez y vejez. La pendiente disminuye siempre hacia abajo. O sea, el río en la zona más plana, en la zona más baja, tiene una pendiente relativamente pequeña, pero a medida que vamos río arriba, la pendiente del río va aumentando. Igualmente, hacia aguas abajo, el tamaño de los sedimentos disminuye. O sea, si usted analiza el material del fondo del río, en la parte alta del río, los materiales son más gruesos, en la parte baja del río son más finos. Cuando hay cambios bruscos de geología o llegada de otro río, confluencias de los ríos, se pueden generar por esos cambios de geología, por efecto de las fallas geológicas, por efecto de formaciones duras, cambios bruscos que pueden generar erosión o sedimentación. Vemos el río, vemos la corriente de agua y vemos una barra de grava o de arena, una barra, una playa que se forma típicamente en la orilla del río, a veces en la parte central del río. Esas barras son síntomas de erosión. Entre más barras haya, quiere decir que el río es más inestable. Usted podría analizar el río, un sector del río, y ver cuántas barras tiene, cómo son la forma de las barras, qué cantidad de material hay depositado en esas barras, y eso nos define qué tan inestable es ese cauce. Las barras son una muestra de inestabilidad. En los ríos meándricos se forma una barra en el intrados de las curvas. Se erosiona el estrados o la parte externa de la curva y se sedimenta en la parte interna, el intrados de los ríos. Si la erosión a aguas arriba aumenta, llega mayor cantidad de sedimentos, hay mayor cantidad de barras y se generan procesos de erosión por la sedimentación. O sea, la sedimentación genera también problemas de erosión. Las barras de arena en las confluencias de los ríos, en la mitad del canal, pueden ser en forma de diamante. Tienen generalmente una forma de diamante cuando son islas dentro del canal y esas barras se van moviendo, se van desplazando hacia aguas abajo. Pueden haber varias paralelas en forma diagonal o en forma de dunas. La forma de las barras nos muestra cómo es el esquema de la corriente de agua, cómo la corriente de agua funciona dentro del río. Las barras de arena, importante, las barras de arena. Y se termina generando una forma del río. El río puede ser semirrecto, muy inestable, los ríos semirrectos son muy inestables. Puede ser ligeramente sinuoso. En ocasiones, un río sinuoso es relativamente estable, con barras
a medida que van apareciendo las barras, van apareciendo la inestabilidad. Entre más barras, más inestabilidad. Viene el río trenzado que tiene cantidad de islas, las islas de arena. Las barras internas de arena dentro del río son procesos de inestabilidad bastante dinámica. Y finalmente, el río meándrico, con su barra del intra-2, su erosión hacia la parte fuera de la curva. La forma de la pendiente del río, la forma del río en planta, en sección, en perfil, depende de la geología, de los materiales, de los caudales y la hidrogeología, de la pendiente y topografía, de la cantidad de sedimentos y de la intervención humana. La intervención humana es fundamental en el comportamiento de los ríos, como el río Magdalena, como el río Cauca, como el río Sinú. Los sedimentos son un elemento fundamental en el comportamiento del río. A mayor cantidad de sedimentos, mayor erosión, mayores problemas de inestabilidad lateral. Tipo principal de cauce, semirrecto, trenzado y meándrico. Veamos cada uno de estos tipos de cauce. Los ríos semirrectos tienden a divagar. O sea, por las fuerzas hidráulicas, cómo se manejan las fuerzas hidráulicas, cómo se comportan las fuerzas hidráulicas, los ríos tienden a ser sinuosos. Un río semirrecto tiene tendencia a divagar. Si usted construye un canal a un río sinuoso y lo vuelve recto, aumenta sus posibilidades de inestabilidad. No es conveniente rectificar los cauces de los ríos, porque esto genera problemas delicados de estabilidad. Los ríos semirrectos son, por naturaleza, inestables. Los ríos sinuosos, sin barras, con curvas suaves, son generalmente muy estables. Pero es muy raro tener un río, es muy extraño que tengamos un río sin barras de arena y sin inestabilidad. Estos ríos sinuosos los hay ciertos caños que son sinuosos y son estables. Pero no es lo común que tengamos cauces estables. Generalmente se forman barras de erosión, barras por sedimentación, se erosiona y se sedimenta. Esas barras laterales o barras en el centro del cauce. Y se van formando trenzas. Trenzas, se van formando islas. En el proceso de erosión, el río va formando unas islas que van generando a su vez mayores problemas de erosión. O sea, el comportamiento del río es progresivo. Se va inestabilizando y la inestabilidad tiende a aumentar. Los ríos trenzados, como buena parte del río Magdalena en el centro de Colombia, en los departamentos de Antioquia y Santander, estos ríos trenzados tienen gran cantidad de sedimentos, se forman gran cantidad de barras, se forman gran cantidad de islas por sedimentación y tienden a moverse lateralmente, a inestabilizarse la orilla. Es el caso, por ejemplo, de esta fotografía, de este plano, perdón. En este plano se observa la ciudad de Barranca Bermeja en el río Magdalena. Se ven esas grandes islas, esas grandes barras, esas grandes acumulaciones de sedimentos y tenemos problemas graves en el río Magdalena, en esa zona de Colombia. Porque el río Magdalena eventualmente en un año puede moverse fácilmente 10 metros hacia alguna de las orillas. Los ríos trenzados
como el río Magdalena, en la zona central de Colombia. Como este río que vemos acá en Bangladesh, evolucionan con el tiempo. Se van moviendo, hoy una barra aquí, mañana otra barra más adelante, otra barra más atrás, una isla acá, la isla se mueve, aparece una nueva isla, el río se amplía, el río se disminuye, una nueva trenza. Los ríos trenzados son muy inestables. Miremos el talweg, o sea, la sección transversal del río en Barranca Bermeja. Miren que dependiendo del año y el mes, el cauce es totalmente diferente, debido a la carga de sedimentos y a los caudales en cada momento del año. O sea, el río no tiene el mismo talweg, la misma sección a lo largo del año. Y con el tiempo de un año al otro tampoco. No quiere decir que en el mes de septiembre es igual que el otro mes del año, es el otro año septiembre. Los ríos son cuerpos vivos que van evolucionando, se van transformando y eventualmente llega un momento en que puede tener una sección similar a una que hubo históricamente. Pero los ríos tienden a tener siempre una sección diferente. O sea, cuando usted hace tomografías, cuando usted hace batimetrías atravesando el río, no va a tener nunca dos batimetrías iguales. Las batimetrías van a cambiar, la profundidad del cauce cambia y la localización del cauce con respecto a la orilla también cambia. Y se van formando meandros. Los meandros tienen todo un proceso de formación en zonas de baja pendiente del río, con buena carga de sedimentos finos, porque en la zona meándrica los sedimentos tienden a ser finos. En las zonas trenzadas, los sedimentos tienden a ser gruesos. Materiales finos, limos, arcillas, se van formando los meandros en un proceso progresivo. Los meandros se mueven lateral y longitudinalmente, los meandros se mueven hacia adelante y se mueven también lateralmente por acción de las corrientes secundarias. Las corrientes secundarias, las corrientes que no vemos en la superficie del río, esas corrientes internas son responsables de buena parte de la inestabilidad. Y el meandro va erosionando y va moviéndose. Por eso muchas veces ustedes construyen una vía a lo largo del río, vuelven 2 años después y la vía no está. Porque el meandro se movió, porque usted no puede mantener el meandro en su punto. O sea, es prácticamente imposible que usted controle el meandro para que no se mueva el meandro. Lo normal es que el meandro trata de moverse hacia aguas abajo y trata de moverse lateralmente. Hay meandros más regulares, repetitivos, meandros, pero hay también meandros completamente irregulares, meandros completamente locos. Dependiendo de la geología, de los sedimentos, de los caudales y de la intervención humana. En grandes inundaciones se generan cambios bruscos del río. O sea, si en este año ocurre una gran inundación, en el río se van a generar cambios bruscos en los meandros, cambios bruscos en las trenzas, cambios bruscos en las islas y en las barras. Este río antes de una inundación, ven ustedes la forma del río en el diagrama de la derecha, la forma del río antes de la inundación. Y veamos ese mismo río
después de la inundación. Cambios bruscos por culpa de la inundación. Las inundaciones muchas veces son causadas por el hombre. El manejo de una represa que bota esporádicamente grandes caudales, precisamente en la zona, en la época de mayor cantidad de lluvias, es la época en que las represas desocupan caudal. Esas represas, al desocupar caudal, generan problemas de erosión bastante delicados aguas abajo. Los meandros van evolucionando. De forma natural y también por intervención del hombre. Esta es, por ejemplo, una historia de 1945 hasta 1975 desde del río Sinú. Tenemos el Poeturrá, Pasacaballos, El Toro, Callejas, Tierra Alta, Volador, Guasimar. Movimientos laterales de cientos de metros del río Sinú. Parcialmente por efecto natural, efecto de las corrientes, efecto de la sedimentación, efecto del proceso del río, porque el río es un elemento vivo. Y parcialmente por efecto humano, de secamiento de ciénagas y construcción de elementos externos de protección. La erosión es muy fuerte en las curvas, en la parte exterior de los meandros. Usted tiene una construcción, una vía, una vivienda a menos de 100 metros del borde de un meandro, usted está en riesgo, porque el meandro tiende a crecer. En una inundación puede generarse movimientos de 30, 50 metros en un solo mes, en el caso de una inundación muy fuerte. Y en el proceso lento, usted puede estar llegando de que en 10 años su vía, que estaba alejada del río 100, 150 metros, ya la vía está al borde del río. O sea, ya el río llegó al borde de la vía. La velocidad de turbulencia son mayores en la parte exterior de los meandros, especialmente cuando no hay buena protección de árboles. Los árboles ayudan a controlar la erosión. Y buena parte del problema que ha habido en el río Sinú en la historia se debe a que hemos destruido los bosques de galería del borde de los ríos. Esos bosques de galería, las raíces de esos árboles protegen contra la erosión. Pero con el uso de la tierra, hemos destruido buena parte de esos bosques y no los hemos restituido. Y se generan deslizamientos de tierra. Está la erosión y posteriormente deslizamientos por la inestabilidad del talud. ¿Por qué se producen los deslizamientos? Profundización del cauce, erosión lateral, corración. La corración es erosión, pero por los sedimentos, descenso rápido del nivel de agua o ascenso rápido del nivel de agua. Ese manejo que se hace en las represas, como en el caso de la represa de Urrá, que sube el nivel, baja el nivel, sube el nivel, baja el nivel. En esos procesos se generan grandes problemas de erosión y esos son muy palpables, por ejemplo, en el río Sinú.